cambiado nada, absolutamente nada. Vamos a arrancar con esta segunda sesión, ¿ok? Listo. Entonces, en la primera sesión había hablado, pues, ¿no? Acerca, como manera introductoria, la importancia de poder llevar a cabo el modelado, no solamente de la parte de, de redes de potencia, ¿no? Sino también focalizado un poco más en lo que es controladores, pues, ¿no? Acerca de estos controladores y preciso nos íbamos a focalizar en lo que es para una máquina síncrona. Pues no, teníamos ahí los modelos de un estabilizador de potencia, su representación física. Conversamos también acerca de la estructura, de cómo se lleva a cabo este modelamiento ya de manera completa, todo mucho más estandarizado, más compacto, mejor dicho, y empleando lenguaje DSL, pues no, que habíamos mencionado que se usa para programar sistemas de control u otros componentes en sistemas eléctricos de potencia. También dando las referencias aquí, similar como vimos en el módulo de lenguaje DPL, las abreviaturas que son referentes para cada una de estas elementos, pues no, como en este caso una máquina síncrona, sin un VCO, un regulador de tensión, regulador de velocidad, en fin, los que podemos apreciar allí. Luego habíamos visto un poquito cómo se maneja esta interfaz, no la vimos tan a fondo, pero dimos una introducción breve. Estuvimos hablando también acerca de los 5 tipos de variables que contiene este lenguaje, pues no, como las señales de entrada, las de salida, las variables de estado, parámetros, variables internas, pues, ¿no? Eh, ¿Qué más? Luego de ello, pues, ¿no? Un poquito acerca de cuál era la diferencia de un composite frame, cuál era la diferencia de un composite model, pues, ¿no? Naturalmente. Y seguido de ello, entramos directa a la interfaz a poder visualizar preciso dónde estaban estos bloques. Arrancamos con esta máquina, ¿no? Una central hidroeléctrica con datos reales, pues no, las llenamos en tanto load flow, simulation RMS, cada uno de estos detalles que los vimos en la sesión anterior. Y nos quedamos hasta aquí. Entonces, el siguiente ejercicio lo que nos pide es crear este frame, crear esta estructura de esta central hidroeléctrica, pues no. Entonces, naturalmente, como podemos observar, está compuesto aquí mi casillero o el cascarón que habíamos dicho, o los slots. El primero se llama generador y segundo de ello vemos la representación de 2 bloques más que corresponden al VCO y al PCU, correspondiente al estabilizador, perdón, sí, al estabilizador de potencia y el otro era el regulador automático de voltaje. Listo. Antes de iniciar esto, ahí empiezan las preguntas. Bueno, habíamos hablado de que el color verde representa una entrada, mientras que el color rojo representa una salida de estos bloques. Son señales. Ahora, de pronto empiezan las preguntas, pues no, ¿y qué significa la BE, la BT, Q1? Por acá veo un DORS, ¿qué es esto? Tal como les había mencionado, esto tiene su abreviatura, cada una de estas señales y variables eléctricas. Entonces yo, antes de empezar a estructurar esto, de armar este frame, yo quisiera empezar desglosando o deshuesando, por decirlo así, disculpen la expresión, cada uno de estos bloques, de tal forma de que nosotros tengamos en cada uno de estos bloques el significado de estas variables, de pronto las unidades de medida y cuáles son correspondientes para este caso, hablando de una máquina síncrona. ¿Sí? Entonces, rápidamente nos vamos a ir al simulador y aquí lo tengo, pues no, estamos en DeepSeek Power Factory. Vamos a nuestra carpeta lenguaje DCL y yo había armado esta llamada frame, que por cierto, estos archivos no los he compartido todavía por el mismo hecho de que todavía no hemos desarrollado algo tan grande. Entonces, pero sin embargo, a partir de esta clase ya los voy a empezar a compartir. Bueno, aquí tengo un sistema de Single Machine Infinity Bus, o mejor dicho, de barra y barra infinita y generador, el cual está con características de las cuales ya habíamos seteado en su momento. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es, primero que nada, mostrar cómo vamos a ir estructurando
cada uno de estos, cada una de estas librerías que se van a ir creando, pues no, dentro de nuestro proyecto. Entonces, aquí haciendo un poquito para refrescar, pues no, en Equipment Tile Library, nosotros teníamos las librerías de color rojo que están las características y datos de elementos de nuestro sistema de potencia, los cuales ya hemos creado, pues no, están como librerías. User Defined Models es aquí donde vamos a crear eh, estas estructuras. Ahora, como yo les había mencionado, todo esto de aquí tiene un orden. Todo esto tiene un orden y de manera personal a mí me gusta hacerlo de la siguiente manera. Hago clic derecho aquí, voy a colocar un nuevo y voy a colocar una nueva carpeta, un folder, un nuevo folder. Y luego este nuevo folder le pongo que es una carpeta común y simplemente le voy a poner el nombre del generador al cual voy a trabajar con las mallas de control. Simplemente le doy OK, listo. Aparece ese folder, se llama Gen01 y perfecto, no ha pasado nada. Dentro de ella voy a crear ahora sí los controladores. Dentro de un día voy a tener ordenado estos controladores. Y para aquello, lo que voy a hacer es lo siguiente. En una carpeta que voy a crear, voy a llamarle aquí frame. Quiere decir que aquí se va a alojar la estructura de este generador. ¿Sí? Y voy a crear otra carpeta. Por aquí, a ver, aquí creo. No, perdón, aquí. Aquí voy a crear otra carpeta y le podemos poner controlador. ¿Sí? Por ahora lo vamos a dejar así, con este nombre de manera general. ¿Sí? Estimados, este va a ser el orden cómo vamos a ir trabajando nuestros archivos, nuestros controladores en lenguaje DSL. Cuidado, por ahí alguien empieza a hacer, no, pero yo puedo aquí en User Defined Model empezar a crear un nuevo objeto, ya es un bloque dinámico y empiezan y le ponen esto y empiezan de esta manera. No, no lo hagamos así, hagámoslo con un orden. Tal como le mencionaba, esta herramienta computacional como lo es DeepSealen, se presta mucho para trabajar en equipo. Y si vamos a trabajar en equipo, hay que hacer las cosas bien, hay que hacerlos ordenados y de la mejor manera que tal que se pueda entender, pues, ¿no? Entonces voy a quitar este de aquí, perdón que lo creé ahí, y tengo lo siguiente. Entonces, dentro de mi carpeta llamada frame, lo que voy a crear es un bloque en el cual va a contener la estructura. Pues no puedo hacerlo de esta forma, lo voy a hacer de dos formas. Nuevo objeto y escojo aquí Dynamic Model y luego de aquí voy a escoger Composite Model Frame. Composite Model Frame. Le doy en OK. Aparece esta ventana y en esta ventana lo primero que voy a tener es ponerle primero un nombre. Entonces yo le voy a poner aquí Frame del generador 01, digamos. ¿Sí? Título, pueden ponerle cualquier título, no viene, no me afecta en nada en algún detalle, pues no, de pronto esto lo voy a poner acá. Variables, tengo variables de salida, de entrada, variables de estado, parámetros, variables internas. Esto en su momento lo conversamos. Tengo también en esta otra parte, dice parámetros de limitación, entrada de señales. Tengo parámetros para el lado superior, para el lado inferior, limitaciones, parámetros, entradas, que son valores que puedo ingresar. Acá tengo el botón de OK para cuando todo esté correcto, el de cancelar, chequear, ecuaciones, que en su momento lo veremos, macroecuaciones, pack y pack macro, esto también lo vamos a ver en su momento, pero me adelanto. Check es para poder similar en lenguaje de PL, chequear que todo esté correcto, que no haya algún error en código. Ecuaciones, me va a mostrar las ecuaciones, va a imprimir estas ecuaciones. Macroecuaciones me va a permitir, si mal no recuerdo, imprimirlas también. Este botón de aquí, el pack,
este de aquí, este botón, lo que va a hacer es empaquetar todos los macros. A ver, por ahí alguien dice, pero ¿y qué era eso que menciona? ¿Qué es los macros? Bueno, los macros habíamos quedado, y permítanme esto mostrarlo una vez más. Los macros, a ver, creo que eran, sí, aquí no se aprecia bien. Esto eran los macros. Los macros son estos bloques, son los bloques de nuestras funciones de transferencia. Entonces, la palabra empaquetar todos estos macros quiere decir que todos estos macros que están aquí los va a tomar y los va a encerrar dentro de una carpeta, dentro de un folder, ¿sí? Esto lo veremos más adelante, pero me adelanto mencionando estas ideas, ¿sí? Tenemos acá la parte de Advanced, está aquí normalmente, aquí me pide la clasificación de acuerdo a modelos, esto de aquí normalmente lo trabajamos en default, ¿sí? Esto más bien se requiere hacia hacia hay modelos que intervienen con la parte de simulación dinámica, variables de estado, un poco más mezclado. No voy a focalizarme en esto, pero lo dejamos aquí por default. Eh, ¿Qué otra cosa más? Tenemos acá la parte de ecuaciones, que es aquí donde vamos a estar escribiendo nuevamente, pero con lenguaje DCL, ya es muy diferente la escritura acá. La descripción, algo muy importante que en su momento lo conversamos, pues, ¿no? Y también acá la parte de versión. Perfecto. Entonces, una vez que tengo esto, simplemente le voy a dar en OK. Le doy en OK y miren qué sucede. Aparece este icono de forma de color rojo, con esa estructura, pues no. Y adicional aparece acá en la pantalla. Ahora, si a alguien se le dificulta, esta es una de las maneras como crear, pues no, venimos aquí en Frame, Dynamic Model o BLKDEF, escogemos Composite Model y le damos OK y aquello. Ahora, si a alguien no le agrada hacerlo de esta manera, lo puede hacer de la siguiente forma. Venimos aquí en Create New Page, le hace clic acá, escoge Dynamic Model y seguido Composite Model Frame. Le damos aquí luego en el botón de ejecutar y aparece esta nueva pantalla. Pues, ¿no? Entonces acá le voy a poner aquí Frame versión 2. Versión 2. ¿Sí? Acá le voy a poner de nuevo generador 01. Le doy en OK y aparece aquí Frame B2. Pero sin embargo, ¿dónde queda grabado esto? Eh, Aquí, como podemos observar, cada que abrimos esta pantalla, y permítanme usar mi lupa, me da esta dirección. Miren, dice DSL Model Type User Defined Model Frame B2.blkdef. Entonces quiere decir que está grabado en User Defined Models. Ahora sí, me voy a regresar acá. Voy al Data Manager, en el Frame, en Library, User Defined Model, y miren, aquí está. ¿Sí? Son esas las dos formas como las que las vamos a trabajar, ¿ok? Entonces permítanme aquí borrar esto, quiero borrarlo y voy a trabajar solo con eso, frame. Ok, ahora, aquí hay algo interesante que es lo siguiente, pues no, si se dan cuenta, cuando me paso acá a Grid, cambia esta ventana, cambia esta interfaz que me permite colocar elementos a mi sistema de potencia. Si yo cambio aquí en Frame, lo que me muestra es estos bloques. Me dice bloques y señales y en otra parte me dice anotaciones. Anotaciones será para yo colocar escritura, para poder adornarlo, ponerle mejor dicho, poner una mejor presentación. Puedo usar figuras, estas figuras que ustedes ven aquí. Simplemente es para mejorar presentación o describir. ¿Sí? Y para eso sirve anotaciones, nada más. Bloques y señales. Este de aquí es muy importante y quisiera dejar hechos con zoom acá. Si se dan cuenta, aquí existen estos únicos botones que va a permitir desarrollar lo que es, pues, ¿no? La parte del lenguaje de programación gráfica con lenguaje DCL. Sin embargo, al yo haber escogido Composite Model Frame,
Miren cuando yo paso el puntero, solo selecciona ciertos elementos y los otros están como en color gris. Incluso si hago clic no sirve. ¿Qué significa esto? Y fíjense la simbología, es diferente. Cuando vean esta simbología, pues no, es acerca de un slot, es acerca de un casillero. Miren que incluso aquí, si lo sombreo, se llama slot. Es de un casillero, es para crear esos cascarones donde van a estar dentro las mallas de control. En fin, este botón nos va a servir para conectar, que se llama Signal. Obviamente van a ser las señales. Y estos otros dos botones son similares a cuando usábamos Simulink, que es dirección prácticamente, de conectar desde una parte hasta otra parte. ¿Sí? Es similar a Connect, a Signal, pero con la única diferencia que no vamos a hacer un recorrido tanto, pues no. ¿Ok? Esto es similar a MATLAB. Entonces, si se dan cuenta, para crear un frame, lo único que se activan son estos cuatro botones y se acabó. Nada más. Este botón de acá me va a permitir hacer mallas de control. Ahorita no lo voy a hacer y no vamos a hablar del resto de botones. Solo quiero focalizarme en crear la estructura. Mucho ojo. Esta estructura, esta es la forma como vamos a resolver todos esos casilleros, slots, frames, no solo de máquinas síncronas, sino de cualquier otro equipo o de fuente de energía a la cual yo requiera instalarle estos controladores. ¿Ok? Permítanme ahora sí salir de acá. ¿Sí? Y bueno, ok, aquí hay una pregunta, dice, buenas noches, ¿todo se ve bien? Gracias, Carlos. Albero dice, buenas noches, no hay audio. ¿Me confirman, por favor, ellos? Y no sé si el audio está correcto. Me pueden escribir, por favor, aquí en el chat. Y Juan dice, no me deja seleccionar Composite Model. Eh, ok, muchas gracias a las personas quienes me están ah, hablando acerca de que el audio está correcto. Muchas gracias a todos. Juan dice, no me deja seleccionar el Composite Model, pero preciso en qué parte. Preciso en qué parte, no sé en qué versión también lo estén haciendo. Muchas gracias a las personas que están respondiendo acerca del audio, ya me quedo más tranquilo. Eh, Cuando va a crear el frame, solo sale el mode definition. Cuando creo aquí el frame, aquí composite model, esta parte, no sé si te refieres a eso, Juan, o si es en la versión 2015, que acá la tengo también. Acá la tengo, la podemos hacer de la siguiente manera. Acá en librería, User Define Model, vengo aquí en nuevo objeto y voy a escoger, pues no, Block Definition y escojo este bloque, pues no, aquí le pongo OK y aquí es la forma con otros iconos que salen, pues no. Eh, ya, me dice, no sale eso en la versión 21. Entonces, ¿qué? En la versión 21 no sale nada de esto. Ahí sí, no, déjame ver, por favor, un ratito. Ah, ya, salen unas opciones que se llama block Frame Diagram. No sé si está muy bien. Sí, en Block Frame Diagram, si le dan en ejecutar, aparece también uno de ellos. Sí, en Block Frame Diagram. Uno hace clic aquí y ahí escoge Block Frame Diagram. ¿Ya? Sí, 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 así mejor. ¿Ok? Bueno, espero que se haya podido hacerlo, Juan. No sé si me confirmas, por favor, o si no, lo puedes hacer de la otra manera, como lo expliqué acá en las librerías. Acá hay otra pregunta. Decía, por favor, ¿podrían compartir las grabaciones de las clases? Por supuesto, esto lo pueden solicitar a nuestro coordinador. He pasado apenas las primeras diapositivas y ahora con este ejercicio que lo vamos a empezar, lo voy a empezar a pasar estos archivos, pues, ¿no? Ok,
Listo, entonces comencemos. Dice Carlos Lovera, ¿puede comenzar en forma breve lo realizado desde el inicio de la sesión? ¿Pero de cuál sesión? ¿De la uno? De la uno yo creo que ahí están los, ya pasaremos los videos y bueno, de todas formas acá también se está grabando, recién hemos arrancado, Carlos, no hay mucho de perdernos, ¿sí? Entonces, bueno, señores, continuemos. No me quiero perder ningún detalle de los siguientes que vamos a ver en esta sesión. Entonces, hasta aquí está muy claro, pues no habíamos hablado de estos botones y el primero que voy a usar es este llamado slot, que es llamado casillero. Lo selecciono y lo voy a colocar acá. Si ven cómo se aparece el puntero y listo, lo coloco allí, nada más. Y se llama slot, nada más. Ahora, aquí si yo lo señalo, pues no, naturalmente puedo esto hacerlo gráficamente, pues no, si quiero mejorar la presentación y estos detalles, pues no. Quiero hacerlo un poco más grande o mucho más pequeño. Ya esos son detalles en cuanto a la parte gráfica. Lo que me interesa ahora es lo siguiente. Yo voy a hacer aquí doble clic y le voy a colocar un nombre. ¿Sí? Aparece esta interfaz. Voy a explicar esta interfaz. La primera es un nombre que yo le puedo poner aquí slot o casillero, pues no, pero yo le suelo poner aquí generador slot, nada más. Secuencia, esto se refiere a cuántos bloques se estén creando. En este caso empieza con cero, lo dejamos allí, no hay drama con ello. Este parte de type no lo voy a usar, este aquí lo voy a dejar en blanco. Lo que me interesa es colocar lo siguiente, en este filtro colocar la clase. Esto de aquí es muy importante, colocar la clase. Como estoy hablando de una máquina síncrona, el código de mi máquina síncrona es element sync, ¿sí? Nada más. Cuidado, alguien se vaya a equivocar y me vaya a cometer el siguiente error. Permítanme mostrar, porque esto es típico y quiero dejar claro todos estos detalles, no me quiero perder ni uno. A ver, esto no era. Esto. Cuidado, alguien dice, oye, pero usted dijo que máquina síncrona es sin, o por supuesto es sin, pero hay que colocar es elemento, ¿sí? Element sin, ¿ya? Entonces que no haya drama con aquello. Ok, permítame, vamos a seguir continuando. Y tenemos lo siguiente. Luego en model name, esto no voy a colocar nada en el nombre del modelo. Esto lo voy a dejar por default, que es una clasificación lineal, local, automática, que va a ser un guardado en el modelo. Esto no voy a topar nada de esto. E incluso no voy a topar nada de esto. Voy a focalizarme solamente en variables de señales de entrada y de salida, tal como me muestra en esta parte, en estas variables. Entonces, como variable de entrada en este frame, en esta estructura, yo voy a colocar lo siguiente, solo como variable de entrada. Si yo estoy trabajando con el regulador automático de voltaje, lo que tengo es que controlo el voltaje de excitación. Y esa es la forma, el VE, voltaje de excitación. Yo sé que por ahí empiezan, oiga, pero ¿y cómo sabe usted qué es VE y con minúscula? Ya lo vamos a detallar, ya lo vamos a detallar. Cada una de estas variables y señales, permítanme solo ahora por cuestiones de colocar rápido estas variables, ponerlas aquí, ya las vamos a hacer gráficamente. Listo. De parte del estabilizador perdón, del governor, del regulador de velocidad, tenemos que el governor lo que hace es la regulación de la velocidad a través de quién? De las válvulas, la apertura de válvulas, que las aperturas de válvulas naturalmente permitirán mayor incremento de velocidad a quién? A la turbina y entonces eso habla acerca de la potencia de la turbina. ¿Sí? Y finalmente tendremos la entrada, pues no, el torque, XMDM. ¿Sí? Si yo le doy aquí en OK, miren lo que aparece.
aparecen estas primeras siglas, voltaje, excitación, potencia de la turbina, y esta es el torque de entrada, XMDM. Nuevamente lo repito, ya vamos a ver dónde salen estas variables, no es que me las estoy inventando. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede con la salida? Con la salida yo voy a tener que asimismo ingresar valores y será de la siguiente manera. Mm, Aquí lo que primero vamos a hacer es poner en la salida lo que es voltaje terminal, UT, voltaje terminal en la parte real, coma, UTI, la parte imaginaria, coma, la corriente en secuencia positiva, la corriente en secuencia positiva, pero imaginaria. Eh, ¿Saben qué? Yo sé que esto es molestoso a la vista, permítanme mejorar un poco más esta presentación. Voy a escribir las variables acá para que se pueda apreciar. Sí. Ajá. Y lo que vamos a hacer al final es simplemente copiar, porque así se forza la vista mucho. Listo, mejor, mucho mejor. Son detalles, pues no. Bueno, tenemos UT, tenemos UTR, que es el voltaje terminal, parte real, parte imaginaria, corriente, la secuencia positiva, corriente, secuencia positiva imaginaria. Tengo la frecuencia eléctrica, tengo la potencia activa, la potencia reactiva, tengo la velocidad, la potencia de generación de la turbina, torque mecánico, torque eléctrico, perdón, eléctrico, torque mecánico, potencia aparente, SGNN. Ya vamos a poner todos estos detalles, ya los vamos a poner gráficamente. Tengo el coseno, el factor de potencia, pues no, coseno ahí, y la corriente de excitación. Nada más. Voy a copiar ahora sí todo esto y ahora sí lo que hago simplemente es ponerlo acá. Le voy a dar en OK y aparece esto. ¿Sí? Listo. Hasta ahí estamos con esta parte. Permítame. No, no voy a mover el formato. El formato está bien. Ya. Ahora, ¿qué es lo que yo le voy a hacer aquí? Porque nuevamente yo quiero que nos quede esto como una herramienta para nosotros, porque como les menciono, pues no, la mente es frágil y nos olvidamos de estos detalles. ¿A qué me voy con lo siguiente? Voy a ir a anotaciones, voy a usar esta palabra que se llama text y lo voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir lo siguiente. Esto en color, sí, en color, este color está bien. Y pondré lo siguiente. BE, dos puntos. ¿Qué significa esto? Excitation voltage. ¿Cuáles son sus unidades? Sus unidades son en por unidad. ¿Qué más? Potencia de la turbina. ¿Qué es esto? Turbine power. Esto está en por unidad. Y finalmente XMDM, que es el torque de entrada. ¿Sí? Hablando de una máquina síncrona. Perfecto. Esto le voy a dar en OK y tengo por consiguiente esta parte. ¿Sí? Entonces, tengo aquí el significado de cada una de estas variables y lo vamos a hacer de la siguiente manera ahora hacia acá. Entonces, empezamos. La primera les había mencionado que es el voltaje de los terminales o el terminal voltage. Sus unidades son en por unidad. Luego de esto, ¿qué más tengo? Tengo el UTR, que es asimismo, pues no, el terminal voltage o el voltaje terminal, pero la parte real. Luego de ello, ¿qué más tenía? Tenía la parte imaginaria. Ok, R acá la parte imaginaria. Y esto es imaginary part. Listo. Luego, ¿qué más teníamos acá? Voy a hacer un espacio y ahora voy a hablar de las corrientes. Corriente 1,
No sé si se aprecia bien estas letras. Si por favor a alguien se le hace dificultoso, me lo menciona y de pronto lo podemos crear en, claro, esto creo que mejor lo escribo acá. Sí, voy a tomar esta decisión, lo voy a escribir acá. Mucho mejor para no forzar la vista. Ya, aquí está. Sí. Entonces, tengo cur 1 y lo primero que esto es positive, esto es sequence de secuencia corriente y esto está en por unidad, naturalmente. Voy a copiarlo, voy a pegar y ahora tengo la parte real y acá vamos a poner el real part. Lo que estoy haciendo aquí es dando la descripción y los códigos de cada una de estas señales eléctricas. ¿Sí? Los códigos de cada una de estas señales eléctricas. Este es el imaginary part. ¿Sí? Entonces tengo voltajes, tengo corrientes. ¿Qué otras variables más tengo acá? Voy a usar lo siguiente, frecuencia. Ahora, la palabra se llama frecuencia, es fe, pero cuidado, alguien hace esto y escribe con mayúscula. Señores, si hacen ello, esto es un error tenaz y nos va a hacer un dolor de cabeza, ¿sí? Por favor, respeten las mayúsculas, las minúsculas, tal como se muestran en esta pantalla, pues, ¿no? Frequency, tenemos esto, tenemos la potencia activa, positive sequence, RT power, voy a escribirlos aquí. Esta está en unidades en megavatios. Luego tengo los reactivos, pues no, positive sequence reactive power. Y esto está en MVAR. ¿Qué más? Tengo la velocidad, X speed. Esto de aquí es speed, velocidad. Y esto está por unidad. Luego de ello habíamos hablado del PGT. Esto es electrical power. Y esto está también por unidad. Tengo el torque eléctrico XME. Esto es electrical torque. Y esto también está en por unidad. Luego tengo el XMT, punto y coma. Entonces, torque mecánico por unidad. Me falta aquí el factor de potencia, a ver, pero que SGN, a ver, bueno, SGNN, esto es el total nominal aparente, potencia total aparente, MVA. Listo, y coseno, este sí es power factor. Y la última, la corriente de excitación. Listo, vamos a copiar esto. Esto es control E, control C. Lo voy a pegar acá y nada más. Le voy a dar en OK y perfecto, aparece de esta forma. Bueno, aquí bajémosle un poquito este detalle de la letra, el tamaño y ahí creo que estamos en lo mejor. OK, y esta es la estructura de cómo vamos a ir declarando las variables. Vamos a usar simplemente variables de salida, variables de entrada. Por ahí alguien se alarma y dice, oiga, pero yo ya no puedo escribir. Miren, quiero poner, a ver, permítame usar la lupa, que no quiero perder detalles. Por ahí alguien dice, oiga, me faltó una variable, quiero poner otra variable y estoy tratando de escribir y ya no puedo. Y está en gris de paso. No, para nada. Nos vamos aquí a estos 3 puntos. Aparece esta ventana y yo puedo continuar colocando mis datos y demás señales. Aquí hay algún detalle más que no lo quiero dejar pasar y es lo siguiente. ¿Ya?
Supongamos, pues no, supongamos de que por ahí alguien dice, oiga, pero yo quiero trabajar la entrada del voltaje de los terminales, la parte real y la parte imaginaria, hacerla una sola entrada y que esa entrada, perdón, esa salida, la reconozca si es que es terminal, parte real o parte imaginaria. ¿Cómo hago ello? Hacer la combinación de dos salidas o la de dos entradas de la siguiente manera. A ver, voy a copiarme esto. Mejor aquí, esto me voy a copiar porque aquí no se va a apreciar. Voy a modificar aquí en las señales de salida y voy a copiar lo siguiente. A ver, me estaban diciendo de que el voltaje en los terminales quiere ser una sola salida junto con la parte real y con la imaginaria. ¿Cómo hago eso? Borro esa coma y coloco el punto y coma. Al hacer esto, estoy diciéndole, esta va a ser una sola señal de salida que puede representar o el voltaje en los terminales, voltaje en la parte real, o la parte imaginaria, ¿sí? Hasta allí. Entonces, vamos a llevarnos esto nuevamente, me lo voy a llevar esto y lo voy a copiar acá. Output signal, ingreso a estos tres puntitos y lo copio, le doy OK y miren qué pasa. Se modifica, se modifica. Lo voy a repetir, por ahí alguien se confundió. Entro en esta parte, pues no, doble clic. Entro aquí a las variables, señales de salida. Si no permite seleccionar, porque esto está gris, no hay drama. Voy aquí a estos tres puntitos que está aquí en esta parte. Aquí sí puedo modificar. Yo por comodidad los voy a copiar y los voy a llevar a mi bloque de notas, que acá los aprecio mejor. Y la idea era esta, pues no. Quiero ahora separar estas tres señales de salida, hacerlas independientes. Allá, entonces coloco la coma y digamos que solo quiero eso, que la parte real y la imaginaria del voltaje de los terminales esté juntamente como una sola señal de salida. Copio ahora sí todo esto y lo voy a actualizar, lo pego acá, le doy OK. Miren cómo va a cambiar. Le voy a dar en OK y aparece de esta forma. ¿Sí? Ahora, voy a regresarlo a como estaba normalmente. Pues no voy a regresarle esto. Usar aquí la lupa. ¿Sí? Y hasta ahí tengo las señales eléctricas, las variables eléctricas que va a usar mi generador. Ahora, la pregunta es, oiga, este ingeniero, pero ¿y ese voltaje de los terminales se refiere a quién? A la máquina, por supuesto, porque esto es propio de la máquina. Y, por ejemplo, si hablamos de ¿la potencia de quién? Obviamente de la máquina, de la máquina. Todas estas señales eléctricas y variables eléctricas son de la máquina que se encuentra representada aquí en este slot. No es de nadie más, no es que viene de un transformador, que viene, no, para nada, directamente de la máquina. Ahora, aquí dice, ¿y qué valor? Preguntan, pues no, ¿y qué valor va a tener el voltaje de las terminales? Si, por ejemplo, la máquina es de 13.8, entonces, ¿qué va a tener 13.8 kV? No, para nada. Estas tienen sus unidades, las unas estarán por unidad y representarán el valor de 1 por unidad cuando esto esté en estado estable, pues no, o sea, no se involucre ningún efecto que altere el voltaje de los terminales de la máquina, ¿no? En pocas palabras, señores, estas señales eléctricas de aquí vienen de la máquina y vienen afectadas en la parte dinámica conforme al estudio que yo esté haciendo. Si es un deslastre de carga, si es un cortocircuito, la corriente de excitación de la máquina va a aumentar, va a disminuir, la frecuencia va a aumentar, la velocidad se va a acelerar la máquina. Todos esos detalles alterándose se van a ver reflejados a partir de aquí. ¿Sí? Perfecto. Voy a construir otro frame y lo voy a hacer separado ahorita, voy a hacerlo separado. Bueno, más que un frame, sería, sí, sería el del VCO. Y lo vamos a hacer acá, pues, ¿no? Entonces vamos aquí
librería, user defined model, generador 1, y en controlador voy a crear, a ver, sería en controlador, eh, para no confundirlos, vamos a hacer aquí dentro del frame otro más. Solo esto lo estoy haciendo por separado por cuestiones didácticas, de por si acaso, no es que esta es la receta para todos, no, para nada. Voy a hacerlo aquí diferente. Entonces coloco nuevo objeto Dynamic Model y voy a escoger Composite Model Frame. Solo es porque quiero mostrar, mejor dicho, las variables de cada una de estas mallas. Este va a ser un BCO, le voy a dar en OK y aparece esto, ¿no? Y aparece esta pantallita que dice BCO, ¿sí? Nada más, esto lo podemos apreciar aquí, a esto me refiero, dice BCO. Listo, ahora sí, sobre él voy a crear la estructura de lo que normalmente sería. Entonces voy a coger un casillero, lo voy a colocar aquí y le vamos a dar los siguientes parámetros. Le hago doble clic y le voy a poner aquí como nombre BCO slot, que slot viene del inglés en casillero. Aquí hay otra pregunta, pues no que sale. Oiga, pero usted dijo que secuencia, esto sale el 0 cuando empieza 1, el 1, el 2, el 3, pero este ya es otro objeto que usted está creando. ¿Y por qué le sale 0? A ver, yo mencioné lo siguiente, permítanme, esto lo voy a dejar aquí, ok. Cuando nosotros creamos, señores, dentro de un mismo frame, dentro de una misma estructura, este número o secuencia, esto se va a ir actualizando. Puede ser el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Influye en la parte dinámica? ¿Influye en algo? Para nada. Simplemente me está mencionando el número de casilleros que yo estoy empleando. ¿En dónde? En esta estructura de aquí, en esta de aquí, frame. En este caso solo tengo una. Para este caso tengo otra que están separadas. Es por eso que aparece este cero en ese lado de ahí. ¿Sí? Perfecto, voy a llenar ahora en la clase, le voy a poner el elemento, sería element BCO, asterisco y nada más. Ahora, aquí viene otro comentario. Existen, existen estructuras las cuales no están codificadas, y ya sean, digamos, estas estructuras me refiero, por ejemplo, partes que involucren electrónica de potencia. ¿A qué me refiero? Controladores electrónicos de potencia. Podría ser de pronto el control de un loop, de un lazo, de un phasor loop, de un PLL. En pocas palabras, ¿cómo yo puedo representarlo o cómo lo puedo hacer leer este nuevo controlador de la siguiente manera? Bueno, para este caso puedo poner aquí una coma y voy a escribir elemento DSL y asterisco. Nada más. ¿Qué estoy declarando aquí en elemento DSL asterisco? Simplemente le estoy diciendo, oye, si tú no lo reconoces que es un BCO, reconócelo de todas formas como el elemento en DCL que es. ¿Sí? Con características operativas, eso es detalle alguno que vamos a ir llenando. ¿Sí? Entonces, para este caso yo puedo ponerlas a las dos a trabajar o poner a una sola. Igual va a funcionar. ¿Sí? Element BCO. El resto se mantiene igual y voy a rápidamente entrar aquí en las variables. Y cuando hablamos acerca de un regulador automático de voltaje, la salida de esa malla de control va a ser la variable llamada UERS, que es nada más y nada menos el voltaje de campo. ¿Sí? Ya voy a explicar estos detalles. Solamente tendría que poner ahora en OK. Y miren cómo aparece. Ahora, aquí también otro comentario, pues no, esto es típico de que aparece el MMBCO, asterisco, coma y ya no se ve nada ahí, uno empieza a mover esto. No, simplemente desplacemos un poco más y se va a apreciar mucho mejor. ¿Ya? Nada más. Ahora, hay alguien, y como siempre digo, pues no, tratemos cuando nosotros creemos nuestros modelos, nuestras estructuras,
Démosle ese plus, señores, de nuestra autoría. Escriban ustedes aquí, pues no, aquí, por ejemplo, realizado, en mi caso por, digamos, Andrés, perdón, Alvarado, ¿sí? Y aquí le pueden poner un color, aquí le pueden poner una letra. Si alguien es, de pronto le gusta algún otro tipo de letra, a mí me gusta esta consolas, creo que es. Consolas en negrita, y digamos esta 30 y deseo, 28 ya. Le doy OK, y miren, y así. Entonces denle ustedes este plus, no solamente se queden con esta parte de poder estructurar y cada, no, no, para nada, démosle el uso de estas herramientas, pues no, démosle el uso de estas herramientas. Por ahí alguien dice, oiga, pero yo puedo señalar aquí estas entradas y hacerlo bien dinámico, de tal forma de que pueda hacer una captura para mi tesis y detalles así. Por supuesto, aquí hacemos en esta flecha y digamos señalo lo que ando en busca de ello. Y así. Y acá, por ejemplo, puedo poner un comentario, pues no, esta esta es la variable que viene del governor. Así, nada más ponemos aquí otra letra, podemos poner otro color, de color de aquí, y ponemos estos detalles. Está muy grande esa letra. Bueno, ahí, ¿sí? Bueno, aquí ya es detalles de ustedes, pues, ¿no? Acomodar todo esto y por ahí alguien también quiere poner esto, pues, ¿no? Darle esa exclusividad con estos cuadros y detalles así. Bueno, no voy a entrar en mucho detalle porque esto ya es perfeccionismo y sobre todo cuestiones de presentación, pero simplemente lo que quiero indagar y dar la relevancia es de que usen estas anotaciones, denle ese plus. No solamente se focalicen en crear las mallas y por ahí estructurar y seamos muy cuadrados a este momento de andar diseñando. No, pongamos esto porque esto habla de la autoría de nosotros. ¿Ok? Vamos ahora sí, estamos en el BCO, estamos en el BCO, habíamos hablado de que yo puedo declarar o element BCO o element DCL. Element DCL es muy usado cuando se desconoce por parte de DeepSealen dentro del software ciertas mallas de control de acuerdo a la tecnología, pues no, si es muy moderna y en fin, DCL también nos permite, pues no. Ok, tenemos la salida que es UERTZ, y acuérdense bien esto de aquí, porque esto lo vamos a hablar más adelante, que era referente al voltaje de campo. Estamos hablando de un ABR. Luego de ello, lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a hablar ahora acerca de las entradas. Las voy a escribir aquí, permítanme nuevamente. Entonces, tengo lo siguiente, pues, ¿no? Tengo la voltaje, voltaje en la parte real, la parte imaginaria, por Gn, corriente, la generación, y R, y I, corrientes, parte real, parte imaginaria, corriente, voltaje ULIN, coma, UPSS, que es la entrada del estabilizador de potencia, potencia aparente, potencia de generación, reactivos que genera la máquina, y finalmente tenemos Curex, que es la corriente de excitación, current excitation. ¿Ok? Esas van a ser ¿quiénes? Esas van a ser nuestras entradas. Esas van a ser nuestras entradas. Entonces lo que yo hago rápidamente acá va a ser copiarlas, las llevamos acá y le doy OK. Listo. Aparece ahí mi bloque. Ahora, por ahí alguien dice, oye, ingeniero, pero yo veo que las letras son muy chiquitas, dicen. Las letras de aquí del bloque. Las podemos agrandar, por supuesto, de la siguiente manera. Hacemos clic aquí
De ahí hacemos clic derecho. De ahí le pongo eh, push to back. A ver, push to back, sí. Push to back y, que no la permita. Caja de texto, levels. Esto lo desaparece. Show. Creo que es esta opción de acá. GIF. Ya. Y ahí está. GIF. Sí. Con GIF es. Luego que selecciono esto, clic derecho y le voy a dar un formato. Cambiar fondo. Cambiar fondo o cambiar color. Change font. Eh, individual text. Y aquí me aparece otra pestaña. No sé por qué esto se puso así. A ver. Change font. Aquí voy a escoger. A ver, por aquí está. Cajas de texto. Aquí, creo que aquí puedo ir cambiando las tamaños de los slots, las señales, cada una de ellas. Y este de aquí, título y leyenda, este voy a ver si la cambio, lo pongo un poco más grande. Pongámosle en letra 14, le doy en OK, 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 y creo que cambió. Vamos a ver esto de nuevo. Cambiémosle el color y pongámosle este color, por ejemplo, azul. OK, OK. Sí, ahí está. Ya ha cambiado, pues, ¿no? Simplemente son detalles como ustedes los pueden ir desarrollando y dando esa autoría. Listo. Ahora, continuemos. Lo que yo voy a hacer ahora aquí es así mismo ir nombrando y voy a usar esta parte de acá. Cada una de estas variables que he colocado, pues, ¿no? Entonces, comienzo la primera. Esto en realidad era UT. Aquí vamos a poner terminal voltage. Esto está en por unidad. Eh, ok, luego de ella viene UR, que esto es terminal voltage real par. Esto está en por unidad. Estoy haciendo, de pronto esto se vuelve un poquito tedioso, pero es muy importante porque la relevancia de este tipo de ejercicio es que quiero que quede muy claro que cada una de estas señales tiene su significado, cada una de estas señales. Y ya vamos a ver, hay un detalle más aquí que apenas termine este ejercicio, quiero mostrárselos. que no- Porque por ahí alguien dice, ¿y de dónde saca toditos esos códigos? ¿Y cómo es que los conoce? Ya los vamos a mencionar cada uno de estos. Aquí qué pasó. Positive current, esto de aquí es por unidad. Eh, Aquí viene la corriente. Esta aquí es positive frequency. Esto es corriente. Esto es la parte real. Esto también está en por unidad. Esto también, vamos a hacer esto un poquito más rápido. Eh, Esto es imaginary part. ¿Ya? Y ahora sí, lo siguiente es U-lim, U-límite. Esto de aquí es el output signal from BCO lim. Nada más. El UPSS, esto también lo vamos a usar mucho. Output signal. Señal de salida que viene de un BCO link y señal de salida que viene de un PSS. SGNN. Esto es total, nominal, apparent power. Y esto está en LDA.
Listo. La última, PG. Esta es Positive Sequence Active Power. Esto está en megavatios. La última, Positive Sequence Reactive Power. Y esto está en MVAR. Y ahora sí, Curex, que es Excitation Current. Esto está en por unidad. Ok, voy a copiar todo esto y lo voy a llevar para acá. Texto, esto está bien y le doy en OK y perfecto, está, ¿sí? Nuevamente repito, este ejercicio lo voy a pasar, pues no, así que no hay drama en ello si alguien no termina de copiarlo o algún detalle así, ¿ok? Tenemos aquí el VCO, pues no, esto de aquí es la referencia de un regulador automático de voltaje y lo que les quería mencionar es lo siguiente. Acerca de estas variables, bueno, uno, ¿dónde consigue estos códigos también? En la siguiente parte, pues no. Nosotros, si venimos aquí y definimos, por ejemplo, para una máquina síncrona, vengo define resultados RMS MT, coloco la máquina, señalo, doble clic y empiezan a aparecer lo siguiente, esta ventana la cual ya hemos usado anteriormente, pues no, y mostramos aquí las variables. Por ejemplo, miren lo que menciona aquí, BE, PT, UT, IE, está todo lo que habíamos conversado, ¿sí? Todo lo que conversamos. Y naturalmente ustedes van a poder observar su respectivo significado, pues no, a partir de ir en la búsqueda de cada una de estas señales. Por ejemplo, XME, ¿qué dice? Es el torque eléctrico. XMT es la potencia mecánica, el torque mecánico. ¿Qué es esto de CUR 1? Potencia secuencia, la corriente en secuencia positiva, pero ¿qué? En la magnitud. Está la parte real, la parte imaginaria y cada uno de estos detalles. ¿Sí? Cada uno de estos detalles, como ustedes pueden apreciar aquí. Es de ahí donde salen estas variables. Para este caso de la máquina síncrona a la cual estamos revisando. Ok, permítanme regresar acá y voy a crear un nuevo frame. Voy a crearlo de esta manera y este se va a llamar BCO-link. ¿Sí? Nada más. Rápidamente creo mi bloque, lo coloco aquí y le voy a poner aquí como nombre BCO-link de límite. Acá, asimismo, pues no, element link asterisco, coma, LMDSL, para en caso de no reconocerlo con primera instancia, este acá. Y los límites y las variables que vamos a ingresar son las siguientes. Como salida voy a colocar U-límite y como entrada voy a colocar CURGN. Esto es CUREX. Esto es potencia reactiva y esta CGN. Listo, nada más. Sale este bloque. Lo voy a mejorar la presentación un poquito más grande. Perfecto. Y voy a escribir de cada uno de ellos, pues, ¿no? Entonces, el primero que tengo, el primero que tengo es curgn, punto y coma, positive sequence, current, aquí lo voy a escribir por unidad, curex, que habíamos hablado, que es la excitation current, esto también está en por unidad, SGNN, la cual es total, nominal, apparent, power,
Esto es un MBA. ¿Qué más? Tengo QG, que esto es Positive Sequence Reactive Power. Y esto está en MBAR. ¿Ok? Nada más. Ah, perdón. Listo. Y de este último costado está este ULIN, que ese ULIN lo que significa es lo siguiente. Salida, output of BSO link slot. Nada más. La salida de un BSO. ¿Ya? Y es lo que tenemos aquí. Mucho ojo de que solamente estoy dando la descripción de cada uno de estos bloques, de cada una de estas señales. Por ahí, cuidado, alguien se crea el mal concepto de decir, ah, ya, quiere decir que antes de crear el frame, lo que me pide el ejercicio, ok, permítame mostrar el ejercicio. Cuidado, alguien cree y vaya a interpretar que lo que me pide este ejercicio, tengo que hacerlo primero individual. No, no, para nada. Ahora sí va cogiendo un poco más de sentido esto. Si se dan cuenta que ya hemos declarado cada una de estas variables y vamos al resto es hacer un tejido y se acabó, señores, nada más. Y el resto se acabó. Ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer, pero quiero seguir indagando en estos nombres porque para mí esto es lo más importante, además de hacer este ejercicio. ¿Sí? Quiero dejar indagando bien, que quede muy claro estos nombres. Perfecto, voy a crear otra página más y otro Composite Model Frame. Le voy a dar a ejecutar y yo le voy a llamar ahora a este llamado PSS Slot. Vamos a hacer de un estabilizador de potencia. Le doy en OK y venimos acá. Nuevamente coloco mi slot. Acuérdense de esta diferencia. Esto gráficamente, un slot, un casillero, tiene estas líneas. Pues no, si se dan cuenta. A diferencia del otro que es como un cuadrado normalito, nada más. ¿Sí? Ok, vámonos con este. Perfecto, este de acá es el PSS slot. Este es el PSS slot. Y aquí es elemento PSS, coma, LMBSL asterisco. Como salida va a tener la salida UPSS y la entrada vamos a escribirlas acá. Entonces, la primera sería, a ver, la primera debería ser el voltaje terminal de FDT, diferencial de frecuencia. Frecuencia es un estabilizador de potencia, PGT, XME, XMT, WF, SGNN. Los copio y me los voy a llevar hacia acá. Le doy OK y ya está. Acomodo esto, pues se aprecia un poco mejor. Y tengo esas variables. Ahora, para que no esté todo eso en chino, lo vamos a colocar cada uno de estos detalles, pues, ¿no? Y tengo lo siguiente. Entonces, el primero es terminal voltage. Este aquí es un buen ejercicio porque nos vamos a ir memorizando también estas variables y este es uno de mis objetivos, que veamos estas variables y ya nos vayamos memorizando. A ver, voy a quitarlo y lo voy a poner acá. Mucho mejor. Ya. Este de F de T, sí no me recuerdo bien qué es. Lo voy a dejar allí, como que espacio. El F de acá, este sí es frecuencia. Frequency. El de acá, X speed. Esto de acá es velocidad. Luego tengo PGT con minúscula, PGT, dos puntos, y esto es electrical power, esto en por unidad.
Tengo la torque, esto es torque XM, electrical torque, esto también está en por unidad, voy a copiarme esto. Y tengo el XMT, mechanical torque. Tengo el W mayúscula F, que esto es signal, output, señal de salida del PSU slot de otro. Luego tengo el SGMN, que esto es el Total Nominal Apparent Power. Esto está en MBA. Sí, eh, ya, nada más. Voy a copiar esto y lo pego acá. Listo, está aquí. Tengo cada una de estas variables y su respectivo significado. Del lado de la salida tengo el UPSS y lo voy a escribir de la siguiente manera. UPSS, dos puntos, output of PSS slot salida. Y por ahí, si la quiero poner en negrita, digamos, pongámosle vol y ya. ¿Sí? Cuidado, alguien se sorprende y dice, oiga, ¿y cómo es que está con negrita ya? ¿Quiere decir que significa algo? Está enlazada la señal con... No, no, para nada. Simplemente esto es un comentario y se acabó. ¿Sí? Cuidado, alguien vaya a malinterpretar ese cambio en el color, nada más. ¿Sí? Ok, tenemos construida esa de ahí del estabilizador de potencia y ahora vamos a crear otro más. Vamos a crear ahora de un PSU, que era el control de la unidad primomotriz, si mal no recuerdo. Le voy a dar OK y veamos dónde todo este se está creando. Fijémonos en lo siguiente. Vamos aquí al frame, librería, User Defined Model y miren cómo se va a ir creando. Miren, PCU, PCS, BCO Link. Acá adentro quedó el BCO. Si ven que esto de aquí hay que tenerle un orden. Entonces, yo estas de aquí copio y las voy a mover. ¿A dónde? En frame. Por ahora lo voy a dejar aquí en frame. ¿Listo? Y ahora está más ordenado. Llevemos ese orden. Recuerden eso. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿qué sucede en lo siguiente? Por ahí, alguien dice, oiga, pero usted por qué le están así apareciendo, pero ¿sabe qué? A mí se me cerró. Se cerró eso. ¿Cómo hago para que se aparezca el cuadro y poderlo trabajar? Porque yo vengo acá a la librería, voy aquí en Library, voy aquí en User Defined Model, todos estos detalles, y hago doble clic en PSU y no se abre, aparece esta ventana. ¿Qué será que pongo aquí en señales de entrada, salida? No, para nada. ¿Cómo hacemos de que esto se muestre acá? Simplemente clic derecho y le vamos a mostrar en Show Graphic. Hago clic allí y aparece. Repito, por ahí alguien creó y de pronto cometió el error y lo borra, lo saca de aquí. Y empieza, pues, ¿no? Y pregunta, oiga, ¿y cómo lo hago? Porque yo vengo, ya no me aparece así como usted le estaba mencionando. Tengo que venir acá y aparece el PCU, el PCS, pero yo no veo nada de lo que programamos, incluso aquí en las variables. Usted había puesto variables de salida, variables de entrada, no veo nada de eso. A ver, tranquilos. Simplemente clic derecho, Show Graphic, y esto aparece. ¿Sí? Aquí está todo lo que hemos creado. Listo, voy a hacerlo ahora con el PSU. Y lo tengo ahí. Perfecto, voy a crear ahora sí nuevamente acá. Aquí quisiera también mencionar otro detalle, porque a veces nos sucede esto y y también digo por experiencia. Digamos que esto es así. Esto ocupa este espacio. Pero nosotros necesitamos mucho más espacio porque apenas con este primer bloque ya se está llenando.
Venimos aquí en Format, Drawing Format, y escogemos un mejor formato. Por ejemplo, puede ser un A3, mucho más grande. Le doy en OK y miren lo que pasa. Se ve mucho más amplio. Por ahí alguien dice, no, vamos poniéndolo nomás en un A4 o en mi formato que me gusta mucho, este Envelope Monarch, y sucede esto, pues, ¿no? De que ya ni se lo ve. Entonces, permítanme quitarlo, lo voy a borrar. Perdón, es Envelope Monarch. Listo. Por ejemplo, este. Vengo, lo pongo aquí el slot y mucho mejor, se aprecia mucho mejor. ¿Sí? Ya es conforme a cómo vayamos a ir desarrollando gráficamente cada uno de estos bloques. Listo, lo que voy a hacer ahora es ponerle este nombre va a ser el PSU slot y voy a colocar rápidamente la clase element PSU asterisco, coma, element DSL. Aquí otro comentario. Sucede que cuando nosotros ya tengamos esta habilidad de poder revisar, que ya lo voy a mencionar, todavía no, de revisar cada uno de estos proyectos, ahora sí de manera mucho más a fondo, ya sabemos cómo es en la parte estructural de estos composite frame, y nosotros revisamos y vemos esto, así dice Element PCU, pero está así, nada más. O de pronto dice así, Element BCO, y está así. Y uno dice, oiga, pero ahí le falta el asterisco. Y aún así funciona. Entonces, ¿cuál es el problema? No, no. Pueden colocarla con el asterisco o sin el asterisco. Preciso no le da ningún plus, digamos, a tener la ausencia del asterisco, como no. Lo que es importante es tener el código bien escrito con mayúscula y minúscula. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en otros casos pueden estar así. Simplemente así, element DSL, nada más. Y está muy bien. Pero cuidado, alguien escribe esto, element DSL. Eso sí es fatal. Ahí sí es fatal. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora sí terminemos de escribir esto. PSU, asterisco, y aquí la coma. Esto es una coma, no es un punto. Element DSL, asterisco. Como señal de salida voy a tener la potencia de la turbina y voy a tener este omega WF, WPGT, SGNN y coseno. Nada más. Le doy un OK y aparece esto. ¿Sí? Y ahora vamos a poner las variables. Sino que aquí vas a quedar muy apretado, creo esto. Bueno, vamos viendo cómo sale. Entonces la primera W simplemente es la velocidad. PGT va a ser, voy a escribir un poco más rápido, Electrical Power. Esto es MVA. Y en esta última es cos N. Esto es Power Factor. Le doy aquí en OK y sí, parece que sí entró allí. En la última parte lo voy a poner aquí arribita, pero ya sabemos que es referente al potencia de la turbina, PT, Turbine Power. Y WF, que si mal no recuerdo, creo que esta no tenía, bueno, creo que esta no tenía, a ver, vamos a ver.
Signal Output of PCO, esto era WF. Y listo. Listo, señores. Esta es la forma de cómo vamos a ir llevando a cabo pues cada uno de estos bloques con sus respectivos nombres, pues, ¿no? Nombres y cada uno de estos detalles. Ahora sí quisiera focalizarme en el ejercicio, ¿ya? Para aquello voy a crear un nuevo archivo, este que está separado del frame, lo voy a copiar, lo voy a pegar. Y este le vamos a llamar 02 frame más controladores. Bueno, ahí está. Vamos a activarlo y vamos a tener lo siguiente. Frame más controladores. Ya, ahí está. Y ahora sí, veamos esta diapositiva, a ver cómo es lo que me pide. Y él me pide lo siguiente. Él me dice que la máquina está compuesta bajo esa estructura de ahí, de un generador, de un VCO y un PSU, pero solo usa ciertas señales. Entonces, no me alarmo y voy a hacer lo siguiente. Permítanme cerrar esto de aquí. Voy a hacer esto desde cero, pues no. Ahora sí, permítanme esto, toda esta estructura de acá la voy a borrar, nada más. Voy a quedarme solo con el frame porque es un solo estructura que contiene estas tres bloques. Eso es lo que voy a hacer. Show graphic y tengo lo siguiente. Aquí sí, permítanme también, voy a borrar todas estas señales porque esto ya lo vamos a saber, ya lo conocemos. Todo esto lo voy a borrar. Solo quiero que quede esta estructura. ¿Ya? Tengo aquello, tengo aquello y ¿qué pasó aquí? Allá. Tengo aquello, potencia, voltaje, excitación, potencia de la turbina. Esta de aquí no la voy a usar, XMD, y el resto voy a ir haciendo el tejido. Entonces, lo primero que yo necesito es el VCO, un VCO para conectar aquí. Entonces lo voy a crear y le voy a poner aquí VCO slot. ¿Sí? Y acá voy a simplemente element VCO. La salida de un regulador automático de voltaje es el UVERS, que eso es referente al voltaje de campo, y la entrada va a ser el voltaje de los terminales. Sencillito este ABR, ¿sí? Sencillito. Ok. Lo siguiente que va a hacer es que esta entrada UT debe estar conectada también a esta de acá, a esta UT de la salida. No nos vamos a confundir. Primero, permítanme crear todas las mallas de acá. A ver, el PSU de aquí. Voy a crear una nueva. Y aquí le voy a poner PSU. PSU. Y acá, element PSU. ¿Sí? Listo. Variable de señal de salida, potencia de la turbina. Y la variable que ingresa es la velocidad. ¿Sí? A ver, antes de continuar, no sé si hasta allí hay una pregunta y si es que está claro esta parte. Señores, quiero decir de que no preciso, yo voy a tener que usar todas las señales eléctricas. No, no preciso así. Pueden ser pocas. Puede haber controladores que solo necesiten una o dos señales y detalles así. Antes de continuar y hacer el tejido, porque ya vamos a hacer aquí prácticamente el tejido de estas señales,
Si es que acaso hay alguna pregunta, pues no sean libres de expresarse. Y si no, pues podemos continuar. ¿Sí? Nuevamente, para mí es muy importante, era muy importante empezar a mostrar esta estructura de cada uno de estos bloques antes de hacer el tejido. De nada me sirve a mí mostrar y hacer este tejido y hablar de estas señales nada más, y sin que se tenga conocimiento de dónde vienen cada una de estas señales eléctricas, ¿sí? Listo. Entonces, si no hay preguntas, lo voy a continuar. Y lo primero que voy a hacer es hacer este tejido. El UERS va a ir conectado con el voltaje de campo o el voltaje de excitación. Mucho cuidado, porque aquí empiezan las preguntas y dirían, oiga, pero si usted está declarando ese UERS, ¿no debería tener el mismo nombre acá a la señal que de entrada con la señal de salida? No preciso. No preciso. ¿Por qué digo esto? Porque hay señales eléctricas y variables eléctricas, las cuales ya tienen un valor conocido cuando se corre un flujo de potencia o se corre una simulación dinámica, ¿sí? Entonces, de pronto no está tan claro. Más adelante lo hemos de ver a detalle cada uno de estos. Pero quiero que esto se entienda, ¿ok? Entonces, lo siguiente que voy a hacer es este tejido y arranco de la siguiente manera. Arranco de la siguiente manera. Eh, Empezamos con UT y voy a usar este conector que se llama señal. Señalo aquí, señalo, simplemente señalo, hago un clic acá. Le voy dando esta forma, ok, aquí. Y ahí, nada más. Lo repito, voy a borrar esto. Necesitamos hacer este tejido, tal como me muestra acá el ejercicio. Entonces, yo siempre salgo desde esta parte de los puntos rojos, que son la salida. Nunca voy a hacer al contrario, cuidado. Si hacemos al contrario por la señal verde, nos va a botar error. Siempre es la salida. Entonces, hago clic aquí, clic, y lo coloco de esta manera. Nada más. Ahora, por ahí hay alguien que siempre, nunca falta aquellos estudiantes, bueno, hacen esto. Señalan aquí y señalan acá, directo así. Señalan. Y se pone eso feísimo. Miren, no lo hagamos así, por favor. Hagámoslo con orden, porque vamos a empezar a hacer las cosas con este orden. ¿Sí? Cada clic le va dando eh, a ello. Pues no, y aquí si quieren podemos mover esto y ahí ya. ¿Ok? Y nos sale el nombre de esta señal, pues no, naturalmente. En este caso es este UT. Otra cosa más. Lo siguiente va a ser ahora unir este punto con voltaje de excitación. Hago clic aquí, UERS, al BE. Listo, nada más. Luego, la potencia de la turbina también la voy a unir y estoy haciendo simplemente el tejido. Ahora, la W, la velocidad, va a ir con sería la velocidad, X speed, de acá. ¿Sí? Esta, X speed. Entonces yo señalo aquí, X speed desde la salida. Y listo. Y esa es toda esta parte del ejercicio. Nada más. Se hizo este tejido. Se hicieron las señales. Ahora, ¿qué sucede con las señales que no están funcionando? Yo las puedo retirar, es decir, las puedo eliminar. ¿Y a qué voy con esto? Puedo hacer esto. A ver, algo que no estemos usando. El UTR no estoy usando.
Voy a copiarlas acá para que se aprecie mejor, no forzar la vista, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya, aquí. El UTR no estoy usándolo. El UTI tampoco, Q1 tampoco, FE, PQ, nada de eso. PGT tampoco lo estoy usando. XME, hasta el IE, no, nada de eso. Simplemente estoy usando estas dos. Puedo copiarlas, pego acá, le doy OK, OK, y listo. Y mucho más resumido. No quiere decir, no significa que no va a funcionar. Para nada. Lo tenemos allí. ¿Ok? Hasta ahí tenemos hecho esta estructura, este frame. No he programado absolutamente nada. Lo único que he hecho es declarar estos bloques, estos casilleros, estos cascarones y simplemente hacer el tejido con las respectivas señales. Señales las cuales ya las conversamos y sabemos cada uno de los significados de ellas. Eh, ahora sí, hasta aquí no sé si existe alguna pregunta. ¿Sí? Hemos creado esta parte, hemos creado esta estructura y lo siguiente que vamos a ver es esto. Ok, esto ya lo conversamos, pues no, esto ya lo conversamos, de que nuestro bloque de generador, bueno, acá hay otras más variables, tienen ya sus variables, por ejemplo, parámetros, digamos, esta UT, Terminal Voltage, que vienen sus unidades en por unidad, la descripción, los símbolos, ecuaciones y estos detalles, que esto es lo que hemos escrito en cada una de estas estructuras del frame, ¿sí? Ahora, bueno, acá en la parte de las entradas, por ejemplo, voltaje de excitación, potencia de la turbina, torque e input, se encuentran tal como pueden apreciar ahí, y aparece esto. Lo voy a señalar con rojo aquí. Esto. El voltaje, la corriente de excitación y el voltaje de campo, el UERS, son conocidas por el flujo de potencia. ¿Sí? Esto de antemano ya lo voy a ir sabiendo. Son conocidas. Al decir que son conocidas, simplemente me está diciendo que ya tienen un valor cuando se ejecuta un flujo de potencia. Y ese valor va a ser muy importante, sobre todo porque cuando estemos ya hablando de acerca de un tema llamado inicialización de variables de estado, nos va a ayudar muchísimo, ¿sí? Entonces, chicos, préstenle mucho cuidado a esto. Tenemos aquí las diferentes señales, tenemos la representación de cada uno de estos, qué significa y vamos a la siguiente diapositiva. Y perfecto, nos acercamos ahora mucho más a fondo a lo que es el modelamiento de estas mallas de control. Y quisiera explicarlo de la siguiente manera. Ok, permítanme. Permítame de la siguiente forma lo vamos a hacer, ok. Tenemos estos bloques que son los macros. Tenemos cada uno de estas que va a representar. Por ejemplo, este representa un PID, un proportional, integral y derivative, ¿sí? Un amplificador, la parte del excitador. Y este es el modelo de qué? Este es de un modelo de un regulador automático de voltaje, un ABR. Fijémonos primero que nada y quería conversar estas señales. Estas señales, las verdes y las rojas. Y para aquello, antes de entrar aquí, eh, permítanme, quiero pasarme a esta otra diapositiva. No quiero que se pierdan alguno de estos detalles. Bueno, esto lo hablamos ya, esto también, la forma de crear, estos slots. Estas diapositivas se las voy a pasar, por cierto, ¿sí? Todo esto también.
Esto también lo conversamos acerca de cada uno del significado de estas estructuras. Al crear un generador, pues de sus respectivas variables y acerca de qué significaban esos de ahí. Habíamos conversado que cada uno de ellos, verdes y rojos, tienen una representación y esa representación es como se muestra en este slide. Hay códigos de colores. La primera va a ser los rojos, que son la salida de un nodo, simplemente la salida. De esta del lado derecho de un bloque o de un casillero, la salida. De color verde van a ser las entradas. De color magenta van a ser los límites máximos, si es que estamos hablando de un limitador. Y de color azul van a ser las entradas en la parte mínima de una señal de un limitador. Son los únicos colores que vamos a tener. Bueno, aquí lo que cree, pues no, esta parte del modelado de esta red de potencia, pues no, para poder ejecutar pruebas. Pero lo que es de mi interés, lo que es de mi interés es lo siguiente. Entonces, una vez que he creado este cascarón, esta estructura, este frame, lo siguiente que voy a construir es internamente cada una de estas mallas de control. Voy a arrancar con la de BCO, que es esta de aquí, BCO. Y eso me muestra aquí. Todavía no vean esta tabla, ni mejor dicho, ni entren a detalle en esto, porque quiero solo focalizarme en explicar qué nomás contiene esta malla de control, e incluso detalles que van a ir apareciendo y no quiero que esto se pase. Ok, lo primero que tenemos que fijarnos es de esta estructura y qué elementos nomás usa. Por ejemplo, vemos que aquí hay dos señales de entrada. La primera me dice BT y la otra me dice BTREF. Entonces, por ahí, eh, de acuerdo a lo que ya hemos realizado en los anteriores ejercicios, BT se va a referir a un voltaje en los terminales y BREF va a ser un voltaje de referencia. Entonces, por ahí ya tengo identificadas estas partes. El resto me voy a fijar solo en la salida y la salida que está marcada con este punto de color rojo me dice que es EFD. EFD corresponde al voltaje de campo, nada más, el voltaje de campo. Ahora, naturalmente está compuesto por esto, pues no, el PID, un amplificador, una excitatriz. ¿Qué tenemos en cada una de estas mallas de control? Tenemos también parámetros, tenemos señales de entrada, tenemos las 5 tipos de variables que había yo mencionado. Habían las 5 tipos de variables que yo había mencionado. Entre ellas, pues no vamos a ir identificando cada una de ellas. Por ejemplo, esta que es la letra K, esto simplemente vendría a ser una ganancia o un parámetro. Aquí lo voy a escribir. Esto es un parámetro. Voy a escribirle de parámetro. Por acá veo un integrador, una K sobre S. Allá, nuevamente, esta K también va a ser un parámetro. Disculpen que lo señale ahí justo, pero quiero aprovechar los espacios. Y esta S habíamos hablado que es una variable de estado. Una variable de estado. ¿Sí? Entonces, si me pongo a contar acá, en total, voy a tener 4 variables de estados de este bloque de acá, porque yo veo que está involucrada la S. ¿De quién más? De este bloque de acá y de este 1 sobre ST. ¿Sí? Ahora, tenemos identificadas las variables de estado. Estas variables de estado van a ser muy importantes, sobre todo al inicializar las variables de estado. Ya vamos a conversar de eso. Primero que nada, quiero resolver la parte gráfica.
Solo la parte gráfica, hacer estos bloques, hacer esta estructura, estos puntos de suma, todo eso lo vamos a resolver ahora. ¿Sí? Y por cuestiones de tiempo no voy a ponerme a entrar a detalle porque tampoco me quiero perder cada uno de estos detalles al momento de estructurar cada uno de estos. Solo vamos a resolver la parte gráfica. ¿Listo? Eh, ok, vamos a irnos ahora acá. Hasta allí, por cierto, ¿alguna pregunta referente a lo que hemos visto hasta ahora? Está muy claro cómo inicializar estas estructuras de controladores. No hay detalle en ello. Es la misma forma. Aquí no he programado absolutamente nada en ecuaciones, descripción, nada de eso. Solo la parte gráfica, nada más. Ahora sí, voy a crear dentro de esta carpeta llamada controlador, voy a crear aquí un elemento de SL de la siguiente manera. Le aparece aquí, esta parte, element DSL model type. Le doy OK. Aquí le voy a poner el nombre. Esto va a ser un BC, perdón, sí, un BCU. Y simplemente le voy a dar OK. Aparece ese nombre y aparece esta ventana de acá. ¿Sí? Aparece esa ventana de ahí. ¿Qué sucede en lo siguiente? Voy a usar esta lupa. Fíjense, ahora escogí BSO y ya se encuentran en cambio desactivados. ¿Quiénes? Los elementos que correspondían para poder desarrollar un frame. ¿Sí? Están desactivados. Solamente están activados estos. Miren cómo se llama este bloque de aquí. Ok, ok. Block reference o macro. Y eso era lo que yo quería llegar. ¿Sí? Tengo el block reference o macro. Nada más. Este bloque y estos de acá que se encuentran activados son los cuales yo voy a ir usando para desarrollar, pues no, naturalmente, mi malla de control. Permítanme cerrar, esto es muy molestoso. Ya, entonces, lo primero que hago, vamos a irlo copiando y es, primero tengo un punto de suma. Y bueno, ahí la pregunta es, ¿cómo usted sabe que es un punto de suma? Porque aquí vemos que estas entradas, la una es negativa, la otra es por default de positivo y tiene una salida. Entonces voy a usar este bloque llamado sum, punto de suma. Eh, creo que sí va a entrar todo allí, no estoy tan seguro, veamos cómo nos va. Ya, tengo ese punto ahí. Luego tengo esta casilla de aquí, este rectángulo, y simplemente lo voy a colocar aquí. Nada más. Mucha atención, solamente estoy haciendo la parte gráfica, no voy a entrar en detalle por cuestiones de tiempo a mostrar cada uno de estos bloques de transferencia. Solo la parte gráfica. Entonces, tenemos ahora acá el PID. Entonces, hay un bloque por aquí, otro por acá, y otro por acá. Luego de eso, aparece otro punto de suma, y lo coloco por aquí. Luego de ello, tengo este amplificador que va a ir con este punto también. No importa si esto no queda alineado, eso es ya detalles que lo podemos ir arreglando después. Luego tengo estos dos bloques, pero también hay un punto de suma. Hay un punto de suma y lo voy a colocar aquí, punto de suma, y aquí ya va empezando a quedar apretado esto de aquí. Acá hay otro punto, otro cuadrado, que es este del excitador, junto con otro que va por debajo. ¿Sí? Y vamos a acomodar esto un poquito más para acá. Y esto es todo. Esto es toda la forma de cómo voy a ir creando